Hola chicos y chicas, bienvenidos a un vídeo más a mi canal. Mi nombre es Laura para quien no me conozca y en el vídeo de hoy os voy a dar unos tips, unos consejos y unos ejercicios para los que estáis empezando a coser. Y ya os digo que algún que otro consejo nos habría venido súper bien a más de uno cuando empezamos a coser, así que coge libreta y boli y ve apuntando todos los truquitos que no conozcas. Antes de empezar con el vídeo, como siempre me gustaría recordaros que me podéis seguir en todas mis redes sociales, ya sabéis que tenéis el link en la descripción del vídeo. También recordarte que puedes suscribirte al canal, que es completamente gratis, activar la campanita para saber cuándo subo vídeo y obviamente si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante puedes dejar tu like o compartir el vídeo con personas que crees que les puede ser útil. Así que nada, gracias de antemano y empezamos con el vídeo. El primer consejo del que vamos a hablar, que me parece el más obvio cuando empezamos a coser, es que aprendáis a enhebrar vuestra máquina de coser. Este es un paso que muchas veces lo hacemos por intuición o porque la máquina misma tiene unos numeritos que nos van guiando y pensamos que lo estamos haciendo bien, pero lo que os aconsejo es que miréis el manual de instrucciones o que miréis algún vídeo en internet, que seguro que hay miles, de vuestro modelo concreto de máquina. Así que es verdad que casi todas se enhebran de la misma manera, pero como algunas tienen la canilla en horizontal, otras en vertical, pues a veces causa un poquito de confusión. Yo misma tengo un vídeo en mi canal que os lo dejaré por aquí, enhebrando mi máquina, que es una Singer Brilliance. Sé que muchas de vosotras tenéis el mismo modelo, así que si os interesa, pues sabéis que tenéis el link por aquí, por la pantalla os saldrá. Y si no, como os he dicho antes, en la descripción del vídeo también os lo dejo. Para el segundo tip ya tenemos que tener nuestra máquina enhebrada y es que ya vamos a empezar directamente a coser. Este truco la verdad que me hubiera gustado saberlo desde el primer día que empecé a coser porque me habría ahorrado un montón de quebraderos de cabeza. Y es simplemente sujetar los hilos cuando empezamos a coser, sobre todo si es una máquina doméstica. Con la mayoría de máquinas industriales obviamente no pasa tanto, sobre todo con las modernas de ahora, pero en las caseras sí que lo he visto mucho y muchas veces me habéis escrito porque tenéis el mismo problema, que es que se os hacen nudos en la parte de abajo del tejido cuando empezáis a coser o incluso cuando rematáis al inicio. O también otro problema que os pasa es que cuando empezáis a coser de repente se desenhebra la aguja, como que el hilo se va hacia atrás y os quedáis sin hilo de arriba. Y es que la solución a todos estos problemas simplemente es, como os digo, sujetar los hilos, nada, las 3-4 primeras puntadas y nos vamos a evitar todos estos problemas. Más que nada porque la aguja tiene una posición, una altura de inicio para empezar a coser correctamente. Muchas máquinas se resetea cada vez que terminas de coser, por ejemplo la mía lo hace, en cuanto termino de coser la aguja no se queda donde la he dejado, sino que vuelve a su posición inicial, pero hay otras muchas máquinas, sobre todo las más básicas, que la aguja se queda justo donde tú has dejado de coser. Y esto puede ser a mitad del recorrido ya arriba, puede ser que la aguja se quede clavada en el tejido y tú tengas que levantarla a mano, pero sobre todo eso, las máquinas que no tienen este reseteo automático, os aconsejo que siempre sujetéis los hilos cuando empezáis a coser. Para el tercer tip ya nos vamos a poner manos a la obra con la máquina de coser, con unos ejercicios súper sencillitos para seguir unas líneas que nos vamos a dibujar. Tenéis dos opciones, o bien lo imprimís en vuestra casa o en una copistería en un folio normal y cosemos sobre el folio, o bien lo dibujáis en un pedazo de tejido con una tiza y vais siguiendo esas líneas. Y es que estos ejercicios son los típicos que se ponen siempre cuando una persona no ha cosido nunca con la máquina. Básicamente es para aprender a coser recto, a coser en curva y a coser esquinas. Yo os voy a enseñar a hacerlo directamente en la tela, pero como os digo lo podéis hacer en un folio, lo imprimís y ya lo tenéis dibujado y coséis ahí directamente. Para el primer ejercicio nos vamos a tener que dibujar una línea recta que tendremos que seguir con la máquina, simplemente rematamos al principio, rematamos al final y nos aseguramos de no salirnos y de no hacer curvas. Para el siguiente nivel simplemente nos vamos a dibujar una línea con una curva muy ligera y muy poco marcada para así poder seguirla fácilmente con la máquina. Y nada, lo mismo, simplemente cosemos por encima y nos aseguramos de no salirnos de la línea. Para el siguiente ya se complica un poquito y es que vamos a hacer esquinas haciendo una espiral pero con forma de cuadrado. Para ello vamos a empezar rematando, cosemos recto hasta llegar a la esquina, dejamos clavada la aguja justo en la esquinita
levantamos el prensatelas, giramos, bajamos el prensatelas y seguimos cosiendo hasta la siguiente esquina y así hasta completar todas las esquinitas. Y ya el último nivel es coser una espiral redondeada, una espiral de toda la vida, que se va a ir complicando a medida que se vaya haciendo más chiquitita. Entonces vamos a empezar cosiendo normal, intentando seguir la curva lo mejor que podamos, y cuando ya la curva sea muy cerradita, lo que vamos a ir haciendo va a ser coser una o dos puntadas, dejar la aguja clavada, corregir y seguir cosiendo, ya que cuanto más cerrada es una curva, más difícil es mantener la curvatura suave. Entonces esto es lo que vamos a estar practicando con este ejercicio. En el cuarto tip vamos a hablar de los tejidos que yo recomiendo para las personas que os iniciáis en la costura. Básicamente, y esto seguro que lo habéis oído en casi todos lados, es que utilicéis tejidos rígidos sin nada de elasticidad, preferiblemente de algodón o fibras naturales. El algodón concretamente, ya sea en lino, en algodón de sábana, en loneta, en tejidos de tapicería, es súper fácil de coser, no da casi nunca ningún problema y además os podéis hacer un montón de cosas con este tejido. Con los tejidos de tapicerías podéis hacer, por ejemplo, decoración de hogar. Yo me he hecho alguna vez fundas de almohada, incluso fundas sin cremallera, que de hecho tenéis un tutorial también en mi canal que os lo dejo por aquí para hacer fundas de almohada sin cremallera, simplemente como con un pliegue. Y ese tipo de proyectos son muy buenos para empezar, porque simplemente son costuras rectas y cuadrados. No necesitáis hacer ningún tipo de patrón extraño, ni de costura curva, ni nada. Con las lonetas, por ejemplo, también os podéis hacer accesorios tipo neceseres, tote bags sin cremallera, que también tenéis un tutorial en mi canal y os lo dejaré todo por aquí. Ese tipo de proyectos están genial porque son cosas que vais a utilizar sí o sí en vuestro día a día. Yo la primera tote bag que me hice aún la tengo y la uso casi a diario, pero lo dicho, lo que os recomiendo es que utilicéis tejidos rígidos, sin elasticidad, y si pueden ser de algodón o lino o alguna cosa así, pues mejor que mejor. El siguiente consejo que os voy a dar, y además es un error que comete casi todo el mundo, es empujar el tejido cuando estamos cosiendo en la máquina. Si os fijáis, la máquina tiene unos dientecitos debajo que hacen un movimiento de arrastre. Eso es lo que hace que la tela se deslice y avance ella sola sin necesidad de que la empujemos. De hecho, si ponemos el tejido en la máquina y le damos al pedal sin las manos, os daréis cuenta de que la tela avanza sola. Las manos simplemente sirven para dirigir la tela. Por ejemplo, si estamos cosiendo pues una curva o una línea recta incluso, simplemente para que no se vaya torciendo, pues para eso usamos las manos. No tenemos que empujar el tejido hacia atrás ni cogerlo de atrás para empujarlo hacia adelante, porque, como os digo, la máquina ya hace eso sola. Puede ser que en algún caso tengamos un tejido complicado que necesite un poquito más de ayuda, pero de base no hace falta que empujemos el tejido. Ahora vamos a hablar sobre rematar los bordes de la tela. Sí que es verdad que existen máquinas para ello, que son las overlock. No todo el mundo se puede permitir una, pero ya os digo que tampoco hace falta 100%, si estáis empezando a coser, tener dos máquinas. Yo cuando empecé tenía una y me apañaba perfectamente con la puntada en zigzag. La puntada en zigzag va a evitar que se deshilache nuestro tejido, que es exactamente lo mismo que hace la overlock, y si tenéis una máquina que tenga un poquito más de opciones, veréis que también tenéis la opción de la falsa overlock. Esta puntada también nos sirve perfectamente para rematar nuestros tejidos sin necesidad de otra máquina. Y os digo esto porque muchas veces cuando empezamos a coser pensamos que necesitamos todo el equipo, que no nos van a quedar las prendas bien, que no nos van a quedar perfectas, pero no es así. Se puede conseguir un resultado profesional con nuestra máquina casera y sin ningún tipo de problema. En mi canal también encontraréis un tutorial para utilizar este tipo de puntada de falso overlock. Ahora no recuerdo si es un vídeo o un reel, pero bueno, os lo dejaré también por la pantalla o en la descripción del vídeo. El siguiente consejo que os voy a dar, y además es uno de los más importantes, es que siempre tengáis la plancha a mano. Sé que cuando pensamos en la plancha, pensamos en el concepto de planchar la ropa cuando sale de la lavadora, que es un rollo, que nos da pereza, y nada que ver. Para la costura es muy importante tener siempre la plancha a mano, tanto antes de empezar a coser como durante como después. Antes de coser la vamos a utilizar para preparar nuestro tejido, ya que muchas veces las fibras de algodón o los tejidos de algodón tienden a encogerse. Entonces lo que vamos a hacer es primero lavarlas en la lavadora y luego pasarle la plancha con vapor
para que termine ya de encogerse del todo y aparte para quitarle las arrugas, ya que no podemos cortar un patrón encima de un tejido arrugado. Durante la costura también es muy necesaria para asentar todas las costuras que hagamos. Como dice la frase estrella de las costureras, costura cosida, costura planchada, y es que es completamente real. Vamos a necesitar planchar todas las costuras que hagamos a lo largo del proceso de plancha, no todas al final, sino en el momento que las estemos haciendo. Y ya obviamente al final del proyecto, cuando ya lo tenemos terminado, pues tenemos que terminar de planchar las últimas costuras, asentarlo ya todo súper bien y hacer que nos quede todo lo más plano posible. Yo, por ejemplo, cuando coso neceseres, bolsos, ropa incluso, cuando llegamos al final, las costuras están como, os he dicho antes, como abultadas, como que vuelan, digamos. Entonces con la plancha lo que vamos a conseguir es un acabado completamente profesional, que todo nos quede bien planito. Y ya os digo, o sea, os prometo que el aspecto cambia completamente. Es que hasta incluso las medidas de las cosas cambian, porque cuando no lo planchamos se queda todo como más encogido. Entonces no queda como con las medidas reales finales. Así que siempre, por favor, la plancha a mano y que no os dé nada de pereza, que no tiene nada que ver con planchar la ropa cuando sale de la lavadora. El siguiente consejo es cómo colocar los alfileres a la hora de coser o de unir dos piezas de tejido. Lo que nos sale a todos de manera instintiva y natural cuando empezamos a coser es poner los alfileres de manera paralela a la costura o al borde de la tela. O sea, básicamente, si la costura va a ser esto, ponemos el alfiler en la misma dirección y eso lo que puede provocar es que la máquina 100% pise el alfiler y se nos rompa la aguja que está cosiendo. ¿Y cuál es la solución a este problema? Pues poner los alfileres perpendiculares a la costura. De esta manera vamos a evitar que la máquina pise completamente los alfileres y que haya riesgo de rotura. Y este consejo sirve tanto para las costuras de unión, las típicas a 1 centímetro de la ropa, para aplicar bolsillos, para curvas, para absolutamente todo, os recomiendo que pongáis los alfileres de manera perpendicular. Vamos ya con el penúltimo consejo y este es un error que he visto hacer a un montón de gente, incluso a mis propias alumnas, que siempre les he dicho que por favor me hagan caso, y es arreglar los pequeños errores que van surgiendo en la costura de un proyecto. Al final, como principiantes, tenemos un poco siempre ese ansia de terminar un proyecto, de que nos quede bonito, de no hacer pruebas antes, y lo que pasa es que vamos cometiendo errores en el camino que luego nos da pereza solucionar, porque tenemos que descoser, porque resulta que no nos ha quedado como queríamos, pero bueno, lo intento arreglar cosiendo por aquí, cosiendo por allá. No, y esto no puede ser. Cuando hagamos un error, más vale descoserlo y volverlo a hacer bien que dejarlo así, que sabemos que ese error está ahí y muchas veces eso mismo hace que evitemos de ponernos esa prenda o utilizar el accesorio porque sabemos que tiene ese error. No sé, es algo, por ejemplo, que me pasa mucho a mí, que sé que cuando algo tiene un error que se ve o que por lo menos yo percibo, ya no lo uso. Os voy a poner el ejemplo de una alumna que tuve que quiso hacer unas almohadas redondas para ponerlas encima de las sillas y ella como que tomó bien la medida del relleno y tenía bien el patrón, pero luego no respetó los centímetros de costura, porque al final era un proyecto un poquito más complicado, al ser todo costura curva, pues se metía donde no debía, el centímetro de costura de repente era más grande que el que habíamos dejado y lo que pasó es efectivamente que no cabía el relleno del cojín dentro de la funda. Y todo simplemente porque no quiso descoser esa costura y volverla a hacer. Me dijo, no, yo lo pruebo así, que seguro que está bien. Y efectivamente, pues no estaba bien. En este caso no es tan grave porque simplemente descoses y vuelves a coser. Pero imaginaros que de repente esta alumna llega a cortar el centímetro de costura o lo llega a piquetear, porque al ser una costura curva normalmente se piquetea todo el contorno, pues si esta alumna llega a hacer eso, ese tejido ya no se puede utilizar, por lo menos con la funda que ella tenía. Obviamente luego la puedes rellenar, hacerte un cojín nuevo, pero pues son errores que te pueden fastidiar tu primer proyecto. Entonces, si nos damos cuenta del error, sobre todo cuando lo estamos cosiendo en el momento, por favor, arregladlo y así nos evitamos males mayores. Y ya el último consejo que os voy a dar es que hagáis un mantenimiento periódico a vuestras máquinas de coser. Por mantenimiento periódico me refiero sobre todo a quitar todas las pelusas que haya en el interior, quitar el polvo exterior y engrasarla de vez en cuando. Engrasarla sí que es verdad que no hace falta hacerlo cada vez que la limpiemos,
pero cada X tiempo de uso pues deberíamos engrasarla también. En mi canal podéis encontrar 2 vídeos sobre este tema, uno limpiando y engrasando la máquina doméstica normal y otro limpiando y engrasando la máquina overclock. Y en la máquina overclock os lo divido en 2 partes, que es la limpieza profunda y la limpieza pues un poquito más exterior. No necesitamos nada especial, simplemente un cepillito que normalmente viene con la máquina, sino un cepillo como los de pintar, que yo tengo estos de aquí, una brocha, perdón, no cepillo. También necesitaremos las herramientas para abrir la máquina, que normalmente también vienen con la misma máquina, y un aceite para máquinas de coser. La cantidad de veces que tendremos que limpiar nuestra máquina dependerá del uso que le demos. Si la vamos a usar a diario, pues más o menos una vez al mes estaría bien limpiarla. También depende mucho de los materiales que vayamos a utilizar. Si utilizamos un algodón o tejidos que no se deshilachan, no sueltan pelusa, pues igual podemos mantenerla un poquito más sin hacerle la limpieza. Pero si utilizamos tejidos de lana, tejidos de abrigo, tejidos de pelo, pues ahí sí que os recomiendo, si la vais a utilizar a diario, que la limpiéis una vez a la semana. Y si utilizáis tejidos de pelo, pues que la limpiéis con cada proyecto que termináis. Así que nada, estos son mis 10 consejos clave para las que queráis iniciaros en el mundo de la costura. Como siempre, si tenéis alguna duda o sugerencia o de repente tenéis algún consejo extra, tenéis la sección de comentarios para dejármelo ahí por escrito, que ya sabéis que os leo a todas y me encanta cuando os ayudáis entre vosotras. Te recuerdo que te puedes suscribir al canal completamente gratis, puedes dejar like en este vídeo y puedes compartirlo si piensas que puede ser interesante para otras personas. Ya sabéis que con estas 3 cosas nos ayudáis un montón y desde aquí os lo agradezco infinitamente. Así que nada, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo.